Iniciamos el segundo módulo del ABP. En este segundo módulo, lo primero que vamos a ver, ustedes pueden leer, aquí está la descripción de los 7 pasos de los que consta el ABP. El primero es la lectura del enunciado y la aclaración o interpretación de los términos. El segundo paso es la identificación y jerarquización de los problemas. Luego el tercero es la lluvia de ideas. Cuarto, quinto y sexto es la discusión, categorización de ideas, definir objetivos de aprendizaje, la búsqueda de la información que lo hace el estudiante, estudia fuera del aula. Y el séptimo paso es el reporte de resultados, el informe físico como tal. Vamos al primer paso. Ustedes pueden ver que es la lectura del enunciado. De aquí en adelante, el enunciado es sinónimo de la historia clínica. Entonces, la lectura de la historia clínica, del caso clínico como tal. En este primer paso se lee toda la historia clínica, pero ¿cuál es la finalidad? Aquí solo vamos a buscar qué términos de la parte médica no entendemos, no tenemos claro o dudamos de su significado. ¿Qué sé yo? Ejemplo, disnea. ¿Tienen claro qué es disnea? O distrés, ¿qué es distrés? Tenemos que tener los términos totalmente bien definidos para que todo el grupo de los señores internos hablemos el mismo idioma. Este paso también nos va a permitir formar un glosario que va a estar en la plataforma y que lo van a poder ir ustedes creando, porque al final vamos a tener un glosario de un montón de términos. Ese es el primer paso, que es la lectura y aclaración de términos. Vamos entonces a comenzar con el primer paso, la lectura del caso clínico. Siempre en el aprendizaje basado en problema vienen las indicaciones de qué queremos sobre este caso clínico y voy a proceder a leer. Ustedes pueden ver que lo primero que dice es tema de aprendizaje. En el ejemplo que hemos desarrollado, el tema de aprendizaje es sepsis, sepsis grave y shock séptico. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje que esperamos de ustedes de este tema? Definir, entender y aplicar, primero, qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, conocido como SRIS, al cual debo familiarizarme. Definir, entender y aplicar qué es sepsis, sepsis grave y shock séptico. ¿Cuál es su fisiopatología, su patogenia? Definir, entender y aplicar qué es el fallo orgánico múltiple o fallo multiorgánico. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la sepsis, sepsis grave y shock séptico? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos más importantes que actualmente se están utilizando? Y nos gustaría revisar cuáles son los principales manejos actuales desde el punto de vista terapéutico que está haciendo con la sepsis. ¿Cuáles son los prerequisitos? Es decir, ¿qué necesito de ustedes, señores internos, que conozcan para poder realizar este caso? Es algo que ustedes ya lo tienen, lo recibieron durante toda su estancia universitaria, es decir, fisiología, fisiopatología, semiología, farmacología, patología, microbiología y medicina interna. La bibliografía que está sugerida como ejemplo, ustedes tienen medicina interna de Harrison, de Farreras, y en este caso, como es un caso infeccioso, tenemos la infectología de Mandel o cualquier otro tratado de infectología. Esto es libre, pero nos vamos a guiar como libro de base la infectología de Mandel. Tenemos también una tarea aquí que vamos a cumplirla y es elaborar, ya sea como flujograma, como ustedes deseen,
¿sí? ¿Cuál es la fisiopatología de la sepsis? Me interesa sobremanera que ustedes ya tengan claro cuáles son los pasos desde que se inicia el proceso infeccioso hasta que terminamos con un paciente en shock séptico. Comencemos entonces con la lectura de la historia clínica o del enunciado. Es un paciente de sexo masculino, de 58 años de edad, trabaja en un comercio propio, es nacido en Cuenca y residente en Cuenca, con antecedentes patológicos de diabetes, mellitus tipo 2, desde hace 15 años, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, pero de manera desordenada. También tiene hipertensión arterial en tratamiento irregular con los sartán y sus hábitos no son de importancia. Enfermedad actual. El paciente refiere que más o menos hace 15 días, sin causa aparente, presenta prurito en la zona inguinogenital, a lo cual el paciente responde con rascado frecuente de la zona. Hace 11 días tiene dolor tipo punzante y pulsátil en la zona perineal. Y hace 7 días el paciente presenta sensación de alza térmica diariamente que inicia con escalofrío primero, mialgia y artralgia. También presenta polidipsia, poliuria con pérdida de la agudeza visual de intensidad importante. A nivel de periné nota aumento del dolor y familiares observan una masa perineal de color roja y al palpar sienten caliente y el paciente refiere mucho dolor a la palpación. Con esta sintomatología el paciente acude a farmacia donde le son administrados medicamentos que no recuerda el nombre. Hace 48 horas el paciente presenta compromiso de conciencia en grado de letargo, oliguria, fiebre alta no cuantificada, y esta es la razón por la que es traído al servicio de emergencia. En el examen físico del servicio de emergencia tenemos una presión arterial de 70-40, un pulso de 120 por minuto, una temperatura axilar de 39 grados centígrados, saturación de oxígeno del 70% y una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Las mucosas orales están secas, la faringe no congestiva, no purulenta, el cuello no adenopatías. Corazón, 2 tiempos, ritmo regular, sin soplos, pero se evidencia una taquicardia sinusal que varía entre 120 a 130 por minuto. En pulmones se ausculta disminución del murmullo pulmonar en forma difusa, con crépitos finos en ambos campos pulmonares, diseminados y difusos. El abdomen está globuloso, blando, depresible, no visceromegalias, ruidos hidroaéreos normales. Región inguinal. Se observa piel con cambios de coloración, está muy eritematosa, hay áreas de descamación de la piel con signos de rascado constante en ambas zonas inguinales. En la zona perineal se aprecia edema importante de los tejidos blandos. Hay eritema, calor local y hay una zona de ulceración con bordes necróticos y un mal olor muy intenso, olor putrefacto, fecaloide. El edema y eritema compromete tejido escrotal y perianal. Extremidades. Las superiores con llenado capilar lento, igual que los ortejos. En pies se evidencia cambios de coloración de la piel, color oscuro, pulso pedio 2/4, los pies están fríos, hay cambios ortopédicos importantes que evidencian los cambios propios de un paciente que ya tiene un pie diabético. Examen neurológico elemental, el paciente está desorientado en un grado de letargo, con un rasgo de 10/15, sin signos de focalización, las pupilas son isocóricas y normorreactivas a la luz.
Los exámenes de laboratorio realizados en el servicio de emergencia. Tenemos un hemograma con leucocitosis de 35.000 por milímetro cúbico, una hemoglobina de 8 gramos, un hematocrito de 25%, plaquetas de 650.000 por milímetro cúbico y una PCR de 230 microgramos. La química sanguínea, una urea de 100 miligramos por ciento, creatinina de 4.5 miligramos por ciento, una glucosa central de 420 miligramos decilitro, un ácido úrico de 8 miligramos decilitro, la hemoglobina glicosilada de 9.5 miligramos por ciento y los electrolitos, el sodio en 125, el potasio en 6 y el cloro en 104 miliequivalentes litro. Tenemos un examen de orina donde se objetiva proteinuria de 3 cruces, glucosuria 3 cruces, sin leucocituria ni bacteriuria, pero sí tenemos hematuria de 20 a 30 por campo. Se hizo un examen de rayos X de tórax, donde hay infiltrados mixtos de tipo alveolar e intersticial difuso, bilateral, con predominio hacia la periferia, con aumento de los cilios pulmonares, compatible con distrés respiratorio agudo o neumonía. Los gases arteriales, un pH de 7.1, bicarbonato de 12 miliequivalentes litro, un exceso de base de menos 12, una presión arterial de CO2 de 30 milímetros de mercurio. Con todos los antecedentes que acabamos de leer, se decide su ingreso desde el servicio de emergencia directamente a la unidad de cuidados intensivos.